Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos conformados por mi persona, Cristian Flores, Jagner Galarza y Henry Calderón. Son exactamente las 12 de la mañana y vamos a empezar con el trabajo autónomo número 4. Buenos días, mi nombre es Henry Calderón y voy a resolver la pregunta del trabajo autónomo número 4. El que consiste en que un profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol, como podemos hallar aquí. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento, y C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil. De acuerdo a lo que nosotros realizamos aquí, pudimos darnos cuenta de varias cosas. En la cantidad de movimiento pudimos realizar que la masa antes con la velocidad antes es igual a la masa después por la velocidad después. La masa antes es la de la pelota pequeña y la masa después es la de la pelota grande. Reemplazamos la masa de la pelota grande aquí, lo que tenemos aquí lo reemplazamos aquí y pudimos darnos cuenta de que la velocidad de la pelota grande es 1/10 de la velocidad de la pelota pequeña. En el caso acá de la energía cinética hicimos lo mismo, el mismo trabajo, reemplazamos y pudimos darnos cuenta que la velocidad de la pelota grande va a ser la velocidad de la pelota pequeña sobre la raíz de 10. Y en el tercer caso, que es la A, que nos dice que la velocidad va a ser las mismas. Si nos podemos dar cuenta de que la velocidad va a ser la misma, es más difícil de atrapar, por lo cual lo catalogamos la más difícil, porque va a tener la misma velocidad, entonces la velocidad a la que va la pelota grande va a ser más difícil de atrapar, a diferencia de la de acá, que va a ser 1/10 de la velocidad pequeña, por lo cual elegimos que esta es la más fácil. Y la de aquí, la elegimos como el término medio, que está entre estas dos. Esta es la velocidad más fácil de atrapar y esta es la más difícil. Gracias. Buenos días, mi nombre es Henry Calderón y voy a resolver el problema número 2 del trabajo autónomo 4. Bueno, el problema número 2 consiste en que un plano inclinado de ángulo alfa igual a 60 grados y la masa del plano igual a 3 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que si se sitúa un bloque de masa 1 kilogramo, el bloque pequeño, en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo, suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplace hacia la derecha a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Bien, para lo cual debemos recordar lo que significa la velocidad relativa, porque en este caso la vamos a usar. Hacemos nuestro sistema de referencia que va a ser, por acá vamos a coger el X, porque la velocidad está haciendo en el eje X, y comenzamos con la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento inicial es 0, ya que el plano y el bloque están en reposo, por lo cual vamos a poner que 0 es igual a la cantidad de movimiento final. En la cantidad de movimiento final tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 y la masa 2 por la velocidad 2. En este caso, la velocidad 1 va a ser la velocidad de la masa con respecto a la Tierra, que es la que tenemos aquí. Y para la velocidad 2 vamos a tomar la velocidad de la masa con respecto a la Tierra, que es esta de aquí. Para lo cual hacemos cálculos, despejamos la velocidad de la masa con respecto al bloque, de la masa del bloque con respecto al plano inclinado, que es lo que queremos hallar, que es el de aquí, teniendo en cuenta de que nosotros queremos hallar en el eje de las X. Para lo cual hicimos este siguiente gráfico, donde
pudimos obtener que la velocidad de la masa del bloque con respecto a la masa del plano inclinado es esto. Sabemos que esto va a ser en el eje X, por lo cual despejamos y obtenemos que la velocidad de la masa del bloque con respecto a la velocidad de la masa del plano en el eje X nos va a dar menos 2 metros sobre segundo y. Entonces, lo que nosotros necesitamos es esta velocidad de aquí. Esta velocidad de aquí, lo que llamamos fue esto: la velocidad de la masa del bloque con respecto a la masa con respecto a la masa del plano. Lo que necesitamos hallar es aquí la velocidad de la masa del bloque con respecto a la velocidad de la masa. Bueno, lo que necesitamos hallar es esta velocidad que está aquí. Para lo cual hicimos lo siguiente: la velocidad de la masa del bloque con respecto a la masa del plano es igual a esto que está aquí sobre el coseno de 60, lo cual lo despejamos a partir de esta ecuación que tenemos aquí. Y lo cual nos quedó la velocidad de la masa del bloque grande, bloque pequeño con respecto a la masa del plano inclinado, nos quedó menos 4 metros sobre segundos. Que esto es la respuesta de lo que queríamos hallar al principio. Gracias. Bueno, profesor, este es el ejercicio número 2 y vamos a empezar. El problema nos pide la velocidad final del agua con la que es impulsada y la energía con la que hace la maniobra del pulpo. Bueno, aquí tenemos el pulpo y aquí tenemos las masas. Y la velocidad del pulpo cuando hace la maniobra es de 2.5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad final del pulpo. Bueno, empezamos con el impulso del pulpo, que sería cantidad de movimiento final menos inicial, en el cual inicial no tenemos, ya que el pulpo, como nos dice en el ejercicio, está en reposo. Entonces, agregando los datos, sacamos que el impulso es 11.875 kilogramos por metro sobre segundo. Y nosotros sabemos que el impulso es un vector. Entonces, si es que nosotros tenemos el del pulpo, podemos sacar el del agua teniendo a la otra dirección. Como podemos ver aquí, es menos 11.875. Entonces, poniendo la ecuación del impulso para el agua, en esta vez, también poniendo 0 cuando es la velocidad, el cantidad de movimiento inicial, ya que está en el reposo, nos da que la velocidad final del agua es menos 6,78 metros sobre segundo. Y sabiendo esto podemos sacar la energía con la que el pulpo hace la maniobra, que solamente fuera cinética, ya que estamos en un sistema de referencia donde no habría altura. Y nos da que es 14,84 newtons. Gracias. Profesor, voy a hacer el problema número 4, perdón. Bueno, el problema dice: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60, el cual se mueve con una velocidad de 3i respecto a un lago congelado. Luego, el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j. Calcular A, la velocidad final; B, la velocidad final del hombre; y C, la energía del sistema. Bueno, primero tenemos que hacer la gráfica. Como vemos aquí, es un hombre que está en la canoa y que salta después. Empezamos poniendo cantidad de movimiento antes con cantidad de movimiento después. La cantidad de movimiento antes serían los dos cuerpos juntos, ya que el hombre todavía no había saltado a la canoa, y el movimiento después sería por separado, el hombre y luego la canoa. Pero tenemos un inconveniente, ya que no tenemos la velocidad de la canoa con respecto al río, pero podemos obtenerla con la ecuación del hombre con respecto al río. Es igual al hombre con respecto a la canoa, que sí tenemos, más la canoa con respecto al río, que también tenemos. Entonces, utilizamos esta fórmula en donde necesitamos, y despejamos la velocidad de la canoa con respecto al río, y nos queda que es 3i menos 0,538 j. Esta es la canoa con respecto al río, la velocidad final. Y la velocidad, y en la B nos piden la velocidad final del hombre con respecto al río, con el cual utilizamos la fórmula que ya habíamos utilizado antes, y poniendo los datos nos sale que es 3i más 0,462j.
Bueno, para la respuesta de la sed necesitamos hacer energía antes y energía después para saber si hubo una pérdida de energía o una ganancia de energía. Ponemos antes una sola mv cuadrado, ya que en este lado solamente teníamos el primer cuerpo, donde estaban las dos masas, el hombre y la canoa, y en la siguiente tenemos dos, ya que el hombre y la canoa se separan, pero siguen siendo el mismo sistema. Y como puedes ver aquí, te sacan las magnitudes de la velocidad final del hombre con respecto al río y de la velocidad final del hombre con respecto a la canoa, para que nos queden sin I y sin J, y nos sale que tuvo una ganancia de energía. Tuvo una ganancia de energía del 2.73%. Gracias. Buenas tardes, profesor. Este es el problema número 5, el cual dice: un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. A los 2 segundos, el cohete explota y se divide en dos, en partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo a la mitad del recorrido que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Entonces, tenemos como pregunta: en literal A, la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Y en literal B, la energía cinética del proyectil junto antes de explotar y compararla con la que tienen justo después de explotar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos. Tenemos los datos de la velocidad, el ángulo, el tiempo cuando explota y el tiempo cuando el segundo pedazo cae en el suelo. Listo. Para el literal A vamos a encontrar las posiciones. Entonces tenemos lo que es el centro de masa y vamos a hacer una relación con respecto a la velocidad en esos instantes de tiempo. Teniendo en la posición del primer proyectil, que vamos a representar como X, tenemos este centro de masa, calculando que el 30 en el componente en ese ángulo, que es coseno de 30, por el tiempo, que en este caso cuando explota es 2. Luego lo igualamos a un medio de la posición 2 más la posición 1, pero en este momento nosotros no sabemos cuál es la posición 2 del proyectil. Por eso tenemos que pasar a la siguiente parte, donde tenemos la posición 1, donde tenemos la posición del proyectil que toca el suelo. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero esta vez tenemos que utilizar la gravedad, ya que este está cayendo, y también el tiempo de 2.5, que es cuando el proyectil ya tocó el suelo. Teniendo esto, llegando a la parte de la posición, tenemos que Y2 va a ser igual a 0, ya que este ya no tiene altura. Reemplazando los datos, tenemos que la posición es de 13.8 metros en ese instante de tiempo. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación original, tenemos que la primera posición al caer el proyectil va a ser 90.12 metros con respecto al proyectil que ya tocó el suelo. Para la segunda parte nos piden encontrar la energía cinética que se produce antes de la explosión y después de la explosión. Listo, para encontrar antes de la explosión tenemos que calcular la energía cinética con la fórmula de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, en el trayecto antes de explotar se tiene un ángulo donde este nos va a dar una velocidad con componentes en el eje X y en el eje Y. Calculándolo, vas a tener que la velocidad en X es 26, la velocidad en Y es 4.6 metros sobre segundo. Reemplazando los valores en la ecuación, nosotros tenemos que para la energía cinética en X va a ser 338 joules y para la energía cinética en Y va a ser 10.56 joules. Entonces los vamos a expresar como una coordenada, que la energía total antes de la explosión va a ser 338,10,56 joules. Después de la explosión, solo tenemos que encontrar la velocidad total del proyectil, donde vamos a hacer que la velocidad donde inicia el recorrido va a ser igual a un medio de ambas velocidades que toman los proyectiles. Como los proyectiles ya los tenemos en ambos componentes, los vamos a reemplazar aquí. Entonces vamos a poner despejando, vamos a tener que la velocidad total es 52,8 metros. Entonces tenemos la energía cinética durante la explosión, que va a ser un medio de esta velocidad. Después de la explosión vamos a tener que es 13.93,72 joules. Y en una relación haciendo la energía antes de la explosión y después de la explosión, tenemos que hay un aproximado de 0,24 joules. Gracias. Ya bueno.
Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 6 y ya acabamos de grabar todos los ejercicios. Como puede ver, la hora es la 1:05.